hoy termino con la serie que comencé. Me puse a analizar todos los temas que faltan y me faltarían 4 meses para poder terminar toda la temática. Entonces voy a hacer un cierre basado en Jesús por una razón. Hoy quiero enseñar quién dices que soy, parte 3, argumentos en favor de Jesús. Hemos estado enseñando acerca de si la Biblia es cierta, acerca de el relativismo. La semana pasada hablamos de 1.000.000 de cosas, de evidencias de cómo Jesús calzaba con todas las profecías del Antiguo Testamento y cómo no así la gente del Islam, ni los mormones, ni los testigos de Jehová. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de algunos argumentos, pero quisiera hacerle solamente a manera de introducción una pequeña introducción de un par de minutos. El evolucionismo afirma: venimos de menos a más. Primero el huevo, luego la gallina. ¿Ha escuchado eso? Primero fue el huevo, luego la gallina. O sea, apareció un huevo de la nada y ese huevo tenía adentro un pollito que luego se convirtió en gallina, y así fue como toda la humanidad. Es el principio sobre el cual la humanidad se rige. Entonces venimos del mono y todo evoluciona. Resulta que primero éramos un chango y de un momento a otro comenzamos, algunos les quedaron solo peludos, pero ya no se parecen monos y ahora son seres humanos que vienen del mono. Esta teoría de la evolución, que tiene libros por completo, resulta que tiene un pequeño problema. La pregunta es: ¿quién lo vio? Para confirmar que venimos del mono, porque el método científico se basa en observaciones. ¿Quién observó cuando de un mono se fue evolucionando hasta que se convirtió en un ser humano? Nadie. Así de débil es la teoría de la evolución. Si se basa en el método científico, entonces debería alguien decir: después de muchas observaciones pudimos analizar y constatar a partir del método científico que el ser humano viene del mono. Esto más es una premisa que no tiene nada que ver con una realidad científica, sino más filosófica, que es diferente. Pero cuando vamos a la teoría del Big Bang ocurre lo mismo. Fue una explosión. ¿Quién vio la explosión? ¿O alguien estuvo allí cuando la explosión se dio? Entonces, ¿por qué le llaman a esto método científico y verdad absoluta cuando nadie estuvo ahí para confirmarlo? La materia no se crea solo, dice la afirmación, ¿la ha escuchado? No se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y cuántas observaciones hubo de esto para que alguien lo pudiera afirmar? Y vayamos al ateísmo, del cual hablamos en la primera sesión hace 2 semanas atrás. No existe Dios, no hay vida eterna, no hay futuro, no hay esperanza, entiendo yo, porque si se acaba la vida y para esto vivimos, se acabó la esperanza de un futuro. Pero ¿cuál ateo estuvo en el principio para confirmar que Dios no existe? ¿O existe alguno? Sigmund Freud dijo muchas cosas interesantes, pero él estuvo al principio para constatar: Dios no existe. Él estuvo. Entonces, ¿cómo afirman algo como eso si no lo pueden probar con el método científico? Y descubro algo en medio de todo. Descubro que la guerra de argumentos termina en nada. Yo hablo con un ateo, hablo con un evolucionista, hablo con alguien que cree en el Big Bang, y él me va a dar sus argumentos, yo le voy a dar los míos, y él me da los suyos, yo le voy a dar los míos, y quedamos en nada. Y por cada cosa nueva que digamos va a salir un argumento. Sin embargo, voy a traer con un argumento que es 100% válido para los dos. Como yo no puedo confirmarle a usted de dónde viene Dios, porque yo tampoco estuve ahí. Entonces, ¿usted cómo sabe? Usted tampoco estuvo ahí, ¿no? Tampoco estuve, así como tampoco el ateo estuvo para confirmar que no existe. Igual los dos, estamos en la misma posición los dos. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que entonces yo me abrazo a algo que se llama fe. Pero los demás también. Porque como no lo pueden confirmar con el método científico, el asunto de la evolución, tienen que tener fe para creer que venimos de un mono. Tienen fe también. Tienen que tener fe para creer que venimos de una explosión. Tiene que haber fe. Porque no lo pueden confirmar, la historia no lo puede confirmar. Nada más se dijo la premisa. Entonces alguien tuvo fe para decir: hay fe. Y el ateo también tiene fe. Porque está creyendo en algo que no puede ser comprobado. ¿Cómo confirma que Dios no existe? ¿Y cómo confirmo yo que existe? Yo por la fe y usted por la fe. Porque ningún ateo estuvo al principio de la historia para afirmar que Dios existe, que Dios no existe, perdón. Entonces tiene que hacer una declaración filosófica, y la declaración filosófica es: Dios no existe, punto. ¿Puede comprobarlo? No, pero no existe. Eso es fe.
Porque resulta que la palabra fe significa, usted conoce la mejor expresión en Hebreos 11, versículo 1, significa certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no veo. El ateo no vio a Dios, no cree en Dios, no supo, pero cree que no existe. El cristiano no ha visto a Dios porque no estuvimos al principio cuando Él dice que desde el principio existía, pero creemos, también es fe. Aquí el asunto es todos tenemos fe, resulta. La pregunta es ¿en qué? El cristiano tiene una fe anclada en la Biblia que hemos confirmado porque creemos en ella y hablamos 1 hora y 10 minutos hace 2 semanas atrás. Nosotros tenemos una fe que piensa, que razona con argumentos, con validez y despulgamos todos los argumentos acerca de la Biblia, de dónde viene, por qué se creó, quién la creó, por qué dicen que es la palabra de Dios y hablamos de todo, hablamos del relativismo. Tenemos una fe que piensa. No es solamente una fe que dice creo y se acabó y punto, y si usted no cree, salado. No, se trata de que además de la fe, nuestra fe piensa, razona, analiza los hechos. Entonces llegué a la conclusión, yo no predico estas cosas para convencer a un ateo, ni para convencer a un evolucionista. Predico para afirmarnos en la fe a nosotros los que ya creemos. Porque yo no estoy en el debate de ver quién lo cree y quién no lo cree, así como ellos no me van a convencer de lo que piensan, pero todos tenemos fe. Y todos seguimos a alguien, yo a Jesucristo. Y creo que en la Biblia hay esperanza. Algunos a Sigmund Freud y creen que en la desesperanza hayan el final de su historia. Pero yo a Jesús. Y como creemos y tenemos esta fe pensante, resulta entonces que podemos afirmar algunos principios importantes. Número 1, ¿cómo podemos afirmar que Jesús existió? ¿Cómo podríamos afirmar algo como eso? Jesús existió. He escuchado, fue un mito y aclaramos la vez pasada que aún los mejores escritores como C.S. Lewis decía no puede ser un mito porque resulta que todo el Nuevo Testamento no tiene una sola característica de mito y para que sea mito, según todas las leyendas, todos los famosos mitos que han existido nunca fueron seres humanos. Entonces, en este sentido, comencemos con la primera pregunta, ¿cómo podemos confirmar que Jesús existió? De 2 maneras. Prueba número 1, la fe. Pero para el que no le gusta la fe y no quiere la fe, la historia. Resulta que la historia confirma que Jesús existió. Y se lo voy a confirmar porque Jesús fue un hombre de historia. Permítame leerle algunos versículos y luego voy a leer lo que no son versículos. Porque inmediatamente lo ven a uno y dice, claro, con la Biblia, saque la Biblia, ya se la voy a sacar para que vea también. Segunda de Pedro, Pedro afirma, capítulo 1, verso 16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Pedro escribe por lo que vio. Alguien diría, y claro, a pura conveniencia, escribió lo que más le convenía para ajustarse a ese Jesús inventado, que no sé cuánto. Entonces, ok, no le creamos a Pedro. Lucas afirma, Lucas capítulo 1, verso 1. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales, servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Eran personas que escribieron la historia, pero bueno, Lucas era cristiano también, era el escritor de Hechos, pero el escritor de Pablo. Entonces, bueno, también era cristiano. ¿Qué se puede esperar de un cristiano que acomode la historia a su conveniencia? Son los argumentos. El tercero, Pablo, en 1 Corintios 15, 6, afirma, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, o es un rejetón Pablo. Un jetón de en serio jetón, porque ya si él quiere mentir, que mienta solo él. Pero ¿cómo afirma que 500 más mentirosos como él andan diciendo que Jesús resucitó? Pero, ok, saquemos a Pedro, saquemos a Lucas, saquemos a Pablo de escena, saquemos a ellos de escena. Vayamos a las fuentes que no son cristianas, ¿le parece? Porque resulta que habían historiadores del momento, 27 por lo menos, en sus relatos de historia, y no son cristianos y no son evangelistas, cuentan aquella parte de este famoso Jesús que caminó sobre la tierra. Y a ellos no les importaba en realidad predicar de Jesús.
solamente escribían lo que pasaba en el momento de la historia. Como en este momento, si hubiera algún gran escritor y escribiera la historia, diría, ya uno que juega vivo, y había un tal predicador, Marco Vega, en aquellos tiempos, que vestía con camisa del Saprissa mientras predicaba. Mire, eso aparecería en la historia. Entonces el día de mañana, 4000 años después o 1000 años después, Robert dice, ese Marco no existió. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Si existí, Robert, si aquí, míreme. No, alguien que quiso a un sapricista envenenado quiso decir que no, sí existí. Alguien escribió de mí y quedó escrito en los libros de la historia. No tiene que ver con un cristiano que quería acomodar la historia. Y es aquí entonces donde Jesús se vuelve un personaje histórico. Ya no solamente de fe, sino que de verdad caminó en esta tierra. Y si de verdad caminó, resulta entonces que los testigos que escribieron de él se pusieron todos de acuerdo. Cornelio Tácito, historiador romano. Nerón, para suprimir su error de incendiar Roma, recuerdan que Nerón incendió Roma, cargó a los cristianos con la culpa y los castigó con las más refinadas torturas. Cristo, el fundador, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea, pero la superstición, resurrección, reprimida por un tiempo, luego volvió a ser entrada en escena. Este hombre solo está escribiendo lo que pasó en el momento. Y dice, un tal Cristo tenía acá un montón de cristianos, este Nerón le echó la culpa a todos, comenzó a matarlos terriblemente, levantaron una superstición de que él había resucitado, se acalló por un tiempo y luego volvió a salir esa superstición. Eso es lo que él cuenta, y él no es cristiano. Él fue un hombre de la historia que simplemente escribió lo que vio de alguien, de un tal Jesús. ¿No le parece bonito? Ahora voy a leerle algunos, le leo los 27, aquí no terminamos con todo lo demás. Luciano, otro historiador, Jesús fue crucificado en Palestina por introducir un nuevo culto al mundo. Persuadió a sus seguidores de que eran hermanos unos de otros. Lo dicen alarmados. Se atrevió a decir que eran hermanos. Y por eso fue crucificado. Esto quiere decir que no solamente caminó, sino que se evidencia de que también fue crucificado. O sea, los relatos no cristianos de Jesús coinciden con los relatos cristianos de Jesús. El testimonio de Flavio Josefo que han desacreditado, pero solo se lo leo y luego le leo los otros. En aquel tiempo vivía un hombre prudente llamado Jesús, tenía un buen comportamiento, era estimado, fueron numerosos los judíos como gente de otras naciones que llegaron a ser sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero aquellos que fueron sus discípulos no cesaron de seguir sus enseñanzas. Ellos contaron que se les apareció 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Sin duda era el Mesías, del cual los profetas habían contado muchas veces. Flavio Josefo. Pero no creían porque decían que luego él se convirtió, entonces que su testimonio no era válido. Voy con otro. Vamos a ver qué le parece este testimonio de la historia. Plinio, cualquier parecido a un nombre que tenga su hijo es pura coincidencia. Plinio el joven escribió una carta al emperador romano Trajano y la pregunta era, ojo la carta, ¿cómo debo tratar a los cristianos? Presta atención porque esta es brutal. Explicó en su carta que había estado matando hombres, mujeres, niños y niñas, cristianos. Eran tantos los que sufrían la muerte que él se preguntaba si debería continuar matando a todo aquel que se revelara como cristiano o si debería matar solamente a algunos. Explicó que había hecho que los cristianos se inclinaran ante las estatuas de Trajano. Pero mire qué interesante este dato. Los hizo también maldecir a Cristo antes de matarlos. Algo, dice Plinio, a lo cual un cristiano verdadero no accedió. ¿A quién se le ocurre? Esto no está en la Biblia, eso no es Biblia, es historia, simple historia, donde un hombre manda una carta a un emperador que es romano y le dice, ¿cómo lo sigo? ¿Matando a todos o solo a algunos? Y sigo. Talo, historiador samaritano, tampoco creyente, hubo un eclipse solar, dice, pero no tendría lugar en fase de luna llena. Sin embargo, fue cuando la luna llena se dio justamente cuando Jesús lo crucificaron. Y el relato
dice que cuando Jesús fue crucificado, el cielo se oscureció. La Enciclopedia Británica tiene 20,000 palabras para describir a Jesús. Más espacio que Aristóteles, más que a Cicerón, más que a Alejandro, más que a Julio César, más que a Buda, más que a Confucio, que está más que a Mahoma y más que a Napoleón juntos. ¿Cómo una enciclopedia tan seria va a desperdiciar tantas hojas en un personaje que no existió? 2, la arqueología. Porque está bien, un asunto de fe, pero si aparecen las evidencias arqueológicas de la historia que ahí se cuenta, debe ser cierto que lo que ahí se cuenta existió. Le digo a algunos, los antecesores de Israel vinieron de Mesopotamia. Resulta que el arqueólogo no cristiano Albright descubrió esto, todas las evidencias que venían de Mesopotamia, que existió una sola lengua. Resulta que los arqueólogos Alfredo Trombetí y Max Müller descubrieron que en el principio existió una sola lengua. Sigo. Las excavaciones de Jericó, luego de 1930, confirmaron que los muros cayeron hacia afuera. Dice la Biblia, los muros se derrumbaron y por eso entonces el pueblo de Israel destruyó a Jericó. Las excavaciones en Nusú y Marí hallaron la legislación de Moisés. Y Sir William Ramsay, el más grande arqueólogo jamás conocido, afirmó, arqueólogo, no teólogo, afirmó, el libro de los Hechos de los Apóstoles es autoridad para la topografía, las antigüedades y la sociedad en Asia Menor. Lucas, afirma, es un historiador de primera categoría. Cuando usted escucha cosas como estas, entonces todo lo que han tratado de tirar, toda la basura que han tirado sobre la Biblia, queda sin ningún efecto. Jesús caminó sobre la tierra, existió y la arqueología lo confirma. Así es como funciona la historia y tenemos fe. Así como la tiene el evolucionista en algo que nunca vieron, así como la tiene el del Big Bang en algo que nunca vieron, así como la tiene el ateo cuando afirma, no creo en Dios porque no existe. ¿Y cómo sabe usted acaso estuvo al principio? Tiene fe también. Sigo, 3, pregunta número 3. Jesús entonces despreció el judaísmo. Bueno, no solo cumplió el nuevo pacto. ¿Recuerdan cuántos pactos eran? Yo le dije. ¿Cuántos eran? Bueno, ¿lo recuerda? Vamos a ver si hicieron la tarea. Pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto davídico y nuevo pacto, Nuevo Testamento. Jesús cumplió el nuevo pacto, no vino a anular a los judíos, ni a que dejaran de existir los judíos, vino a cumplir lo que Dios estableció desde la antigüedad. En la persona de Jesús se cumplió. ¿Cuántas profecías eran más o menos? Como 300. ¿Cuántas leímos la semana pasada? Como 200. Mire, Mateo 5:17 lo dice muy simple. Jesús: no he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, he venido a darles cumplimiento. Y Jesús lo afirmó, lo leímos la semana pasada: si tan solo leyeran el Antiguo Testamento me encontrarían allí. Ya se lo voy a confirmar porque vienen cosas bellísimas. Número 4, pregunta existencial. Ok, imaginémonos que sí, caminó sobre la tierra. Fue un hombre de carne y hueso que caminó sobre la tierra y fue crucificado, pero eso no asegura que se levantó entre los muertos, ¿verdad? Si ya caminó sobre la tierra, fue crucificado, hasta ahí vamos bien. Está bien, es un hombre histórico, porque nadie puede negar eso. Alguien podría no creer, pero no puede negar que existió, porque estaría negando la historia, y la historia no se puede negar, simplemente se escucha, se afirma, se acepta porque es la historia. Nadie puede negar que existió Steve Jobs. Nadie puede negarlo, es historia. Nadie puede negar que ahora el Real Madrid es el campeón de la UEFA Champions League con Keylor de portero. Se llama historia, ¿no es cierto? Nadie puede negar eso. Y pasarán 100,000 años y nadie puede negar eso. Es historia. Fue historia que Jesús caminó sobre la tierra y alguien lo mató. Fue historia, crucificado, murió, fue historia. Ahora, Jesús afirmó ser Dios porque resulta que ningún otro profeta de ninguna otra religión ha afirmado algo como eso. Nadie, solo él. Sin embargo, algunos dicen que él nunca lo dijo abiertamente. Bueno, usted lo va a escuchar.
Deuteronomio capítulo 6, verso 4, por favor, le pido que lo busque. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y es muy extraño que Jesús haya dicho algo como esto después. Este es el mandamiento que conocen todos los judíos hasta hoy. Es inviolable, inigualable. Nada se compara a esto. Es el mandamiento que tienen ellos, que lo saben. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Uno es, no hay otro. Cuando decimos que Jesús entonces también es Dios, entonces son dos dioses. Y cuando decimos que el Espíritu también es Dios, entonces son tres dioses. Estamos contradiciendo la Biblia entonces. Marcos capítulo 12, verso 30. Ahora sí, vayamos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo. ¿Qué dice Jesús acerca de esta afirmación? ¿Qué dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Jesús no lo cambió, no lo negó. Cuando le preguntó qué tengo que hacer el joven rico, Jesús le dijo lo mismo que dice Deuteronomio 6, 4. Ama a Dios, solo Él, porque solo uno hay. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Antiguo Testamento, solo un Dios hay. Nuevo Testamento, Jesús, solo un Dios hay. Hasta ahí estamos claros. Y solo a Él hay que adorar. Cuando usted va a Génesis, por ejemplo, capítulo 1, verso 26, cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia, hagamos, plural, al hombre a nuestra semejanza. ¿Por qué hagamos si era solo uno? Algunos concuerdan, bueno, fue a través del poder de su espíritu. Algunos concordamos, bueno, fue a través del poder de su palabra, la cual es Cristo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Sin embargo, el punto aquí es este. Le leo rápidamente. Mateo 8:2. Un hombre que tenía lepra se le acercó, se arrodilló delante de él y Jesús lo permitió. Mateo 15:25, la mujer se le acercó y se arrodilló delante de él y le suplicó y Jesús lo permitió. Mateo 20:20, la madre de Jacobo de Juan junto a ellos se acercó, se arrodilló y le pidió un favor y Jesús lo permitió. Juan 9:38, creo, declaró el hombre y postrándose lo adoró y Jesús lo permitió. Marcos 5:6, hasta un endemoniado, el de Gadara, cuando vio a Jesús, corrió y se postró delante de él y Jesús lo permitió. Juan 20:28, Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás asustado y Jesús permitió que él le llamara Señor mío y Dios mío. Mateo 14:33, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo verdaderamente es el Hijo de Dios y Jesús lo permitió. Él mismo que había dicho solo a Dios adoren, ahora permite adoración también. Hay dos eventos en la Biblia muy curiosos. Uno es cuando el ángel se le aparece a Juan allá en la isla de Patmos y Juan se asusta todo y dice, hay un ángel, y se postra y lo adora y el ángel le dice, suave un toque. Bueno, no le dijo suave un toque, versión tica, suave un toque, adora a Dios, le dijo el ángel, no permitió. Cuando Pablo estaba allá en Atenas, ¿usted recuerda? Decían, uno es Zeus y el otro, ¿cuál era el otro? Y el otro era el otro. Los compararon con dioses porque hacían milagros. Y mire, mataron toros para hacer no sé cuál. Y él dijo, no nos adoren a nosotros, somos hombres como ustedes. Nadie en la historia bíblica permitió adoración, solo Jesús. Pero el mismo Jesús dijo, solo a Dios adorarán. Solo se puede entender de una manera. O Él se atribuyó ser Dios, o era realmente Dios. Y avanzo un pelo más. ¿Por qué se afirma que es Dios? Juan 14, verso 8. Señor, le dijo Felipe, ¿recuerda la escena? Muéstranos al Padre y ya con eso vamos a estar contentos. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado delante de ustedes y todavía no me han conocido. ¿Sabe qué dice Juan capítulo 1? Y el verbo se hizo carne. Es el mismo, no son tres, es uno que se manifiesta de tres maneras diferentes y es uno que permitió la adoración en su vida. Resulta que el cuerpo que caminó con nombre de Jesús es la misma voz del Padre y el verbo, su voz,
se encarnó y se acercó a la gente para decirles, versión humanos, ¿cuál es el camino? Porque hay momentos donde escuchándolo no lo escuchamos. Al principio habló desde un monte y nadie escuchó. Luego mandó profetas y nadie escuchó. Luego volvió a mandar profetas y mataron a profetas. Luego les mandó un mensajero, Juan el Bautista, y lo decapitaron. Luego vino la misma voz de Dios y se pasó en medio de todos y les dijo, no comprenden que lo que busco es el bien de ustedes y la salvación. Y lo mataron. Aquí comienza la historia. Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14, conoce usted el desenlace de esa historia. Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo voy a liberar a tu pueblo? ¿Quién me envía? Y el Señor dice, dile a Faraón, yo soy, te envía. O yo soy el que soy. Alguien ha definido este nombre de una manera muy linda. No existe forma de que algún nombre contemple la grandeza de Dios. Yo soy o yo soy el que soy abarca todo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo hace, el todopoderoso, todo, soy el que soy. Y esa es la forma en que se presenta en la antigüedad. Sin embargo, para que sepa, esta forma en realidad es muy curiosa porque fue la misma que usó Jesús cuando se presentó en el Nuevo Testamento. Le doy algunos ejemplos. En la antigüedad, Dios envió maná del cielo, ¿recuerda? Y alimentó a su pueblo 40 años. Jesús se presenta como, yo soy el pan del cielo. Y literalmente vino del cielo para alimentar a la gente de su hambre. Dios hizo salir agua de la roca, ¿recuerda? Y Jesús le dice a la samaritana, yo soy el agua que da vida. Y aquí somos testigos, los que hemos probado de esa agua, somos testigos. Eso nadie nos lo puede quitar. 3. En la antigüedad, allá en Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En la antigüedad fue dicho, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. En la antigüedad fue dicho, y el Señor sopló aliento y dio vida. Y Jesús en el Nuevo Testamento dice, yo soy la resurrección y la vida. En la antigüedad, Israel fue vista como la vid de Dios. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. Ve este versículo por demás curioso, está en Juan 18, verso 6. Le digo versículo por demás curioso. Juan 18, verso 6. Juan 18, 6. Gracias. Es que el retrovisor no me funciona. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿Nunca había leído eso? Su sola palabra delante de la gente hizo que la gente cayera en cuenta delante de quién estaban. Ahora, ¿qué fue lo que hizo extraordinario Jesús para que se le llame Dios? En Marcos 2:7 fue capaz de perdonar pecados, cosa que solo Dios hace. Envió su Espíritu Santo en Juan 15:26, cosa que Dios prometió en la antigüedad. Resucitó de los muertos Lázaro, cosa que Dios solo puede hacer, dar vida al que está muerto. Es el único que juzga con justicia. Ahora resulta que en Juan 5 dice que el Padre no le dio el juicio a nadie más que a su Hijo Jesús. Además realizó milagros nunca antes vistos, documentados por libros históricos. En Juan 10:37 Jesús afirma, si no hiciera las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, no me crean a mí, crean por lo menos a lo que hago. Mire, se lo traduzco. Yo trabajé en aquella empresa que tiene dos, ¿recuerdan? Cuando estuve allá, siempre le doy publicidad y no me están pagando nada. Cuando estuve allá tenía un compañero, era mi amigo de Chilingui. ¿Usted ha tenido alguno o alguna? Se lo traduzco, ese con el que usted se porta mal. Yo no era cristiano,
Usted ya no tiene de esos. Usted solo tiene con los que se portan bien. Pues mi compañero era ya y el falso profeta o el anticristo, uno de los dos, ¿verdad? Y yo era el diablo, o sea, los dos hacíamos una yunta horrenda. ¿Sabe? Cuando estábamos deprimidos porque a él lo dejó la novia en el mismo tiempo que a mí me dejó la mía, nos íbamos a escuchar a un barcillo ahí en San Francisco, una emisora que se llamaba Radio Tigre. ¿No se acuerda de Radio Tigre? Y a llorar las penas. Así éramos de compas. Y ahí con las cervecillas, y feliz esa. Mira, ya hablamos, hablando pestes de las dos que nos habían abandonado, que nos habían... Luego le entrego mi corazón a Jesucristo. Después de ver a un pecador emérito con maestría en pecado llegar a la oficina con unos Walkman Sony y con los aquí escuchando alabaré, era rarísimo. Hasta yo me caía mal, para que sepa. Porque era raro de verdad de ver al bailarín aquel que andaba haciendo loco y que andaba solo hablando de sexo y de licor y de fiesta. Ahora llegaba, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Era raro. Hasta a mí me parecía raro. Pero no era algo que yo controlara exactamente. Era una pasión por hablar de Dios, por buscar de Dios, porque Él había entrado en mi corazón. Nadie me creía. Mi compañero de Chilingue, Alexis se llama, se me acercó un día a la oficina y me dijo: mae. Y yo le dije: Marco, bueno, me decía: mae, Marco, vea, me dice, ¿cuánto le va a durar esta vara? Ni soy maje, le dije, ni es una vara. No, es que yo lo veo a usted como que en serio le está metiendo, pero 3 meses le doy, me dice. Parece que a los que les va mal no les gusta cuando a alguien le va bien. Si a alguien le va bien, déjelo, porque se mete con él y usted no quiere creer salado, pero déjelo. Y yo le dije eso a él, así con la misma lloradera, que déjeme, y le decía: usted no quiere creer, no crea, pero busque a quién molestar, qué pereza. Después de un año de ser creyente, de transformación del cielo, no la produje yo, no puedo. Después de un año de acordarme de 2 intentos de suicidio, a vivir una vida en plenitud con Dios, me le acerqué y le dije: ¿cuándo vamos a la iglesia? Él me miró y me dice: es que sigo sin creerle. Y yo le dije la frase de Jesús: no crea lo que le estoy diciendo, pero crea lo que ve. Porque usted no puede negar que hay un antes y un después en mi vida. Crea la evidencia, crea por lo menos a lo que ya usted ve. Y él me dijo: usted sabe, mae Marco, me dice, si algo tengo que aceptar, es que algo pasó, no sé qué es. Y en el fondo, a muchos nos gustaría que nos pasara eso, pero sigo sin creerle, me dijo. Han pasado 20 años de eso. Entonces, la gente que me dice: yo no creo en el Dios, yo no se preocupe. Vea, algo pasó. Algo pasó. Como el ciego, yo no sé quién me sanó. Solo sé que estoy sano, para que sepa. Yo no sé quién fue. Solo sé que antes no veía y ahora veo. ¿Y cuál argumento hay contra eso? ¿Quién puede convencer a un testarudo a punto de morir de que algo llamado Dios no lo cambió? ¿Quién lo podría convencer? Vayamos a hilar un poquito más delgado. Me quedan dos preguntas y mucho tiempo. Número 6. Voy a dejar las 6 para el final. Vayan a las 7, porfa. ¿Resucitó Jesús? Mire hasta dónde ha llegado la gente. Mire, toda la historia de Cristo ha sido vuelta al revés para ver qué le sacan, qué no le sacan, qué inventan, qué no inventan. Pablo se animó a decir esta frase. Pablo se animó a decir esto. Primera de Corintios 15, versículo 12. Ahora bien, dice Pablo, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Está tan convencido de lo que él vio que se anima a decir: pruébenlo, porque si no resucitó, ustedes están siguiendo quién sabe qué. Y aparecen las teorías. Preste atención, por favor, porque esto es simpático.
creo. Primera teoría con la resurrección, la teoría del desvanecimiento. No murió, solo se desmayó. Y cuando ya estaba en la tumba desmayado, el agua, el frío hizo que el corazón volviera en sí y se dio cuenta que estaba en la tumba chorreando sangre, destruida su espalda, su cabeza, se levantó, movió la piedra y salió. Aunque usted no lo crea, existe la teoría del desvanecimiento. Existe la teoría del hermano mellizo. Un hombre en realidad que habló la verdad de Cristo, ¿cómo iba a inventar una mentira? Además es el el unigénito, único hijo de Dios. Pero no, un hermano mellizo. Entonces resulta que llevaron al hermano mellizo a la cruz y luego el otro salió en escena y dijo: resucité. Aquí la pregunta es, ¿en serio usted convencería a su hermano de que muera en la cruz? Por una mentira. Y lo segundo, ¿y el cuerpo del hermano? Porque la tumba estaba vacía. 3, teoría del cuerpo robado, que esta fue común desde la Biblia. En realidad, es nada más común desde el siglo I, dicha por los mismos judíos. Lo extraño es que los discípulos no creían que fuera a resucitar. Ni los discípulos creían. ¿Para qué se van a robar el cuerpo? Ellos no creían que fuera a resucitar. Estaban angustiados, hechos un mar de tristeza, ahí metidos todos en el saloncito. Hasta meses después, semanas después, usted los ve predicando con tanta pasión y usted dice: algo tuvo que haber pasado, porque de estar deshechos en lágrimas a predicar con pasión. Yo quiero que usted me comprenda esto, por favor. Por favor. Jacobo, decapitado. Felipe, azotado y crucificado. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X. Mateo, sujeto al suelo con estacas y decapitado. Pedro, crucificado de cabeza en Roma. Tomás, atravesado con lanzas en la India. Matías, lapidado y decapitado en Jerusalén. Tuvieron que haber visto algo extraordinario para morir por eso. Porque nadie muere por un invento. Tuvieron que haber visto algo sobrenatural en sus vidas. Tuvieron que haber experimentado algo que la Biblia llama resurrección, para que se animen miren, mátenme, no importa. Y cuando van a matar a Pedro, Pedro dice: no me crucifiquen como Jesús, demasiado honor. De cabeza. Por una mentira. 4, teoría de la alucinación. Esta es: no resucitó, tuvieron alucinaciones. Alucinar es una imagen que produce mi mente, pero que 500 hayan tenido la misma alucinación, mire, se llamaría alucinación colectiva. Nunca en la historia de la humanidad se ha dicho semejante tontera hasta que salió Jesús en escena. Teoría de la tumba equivocada. No hallaron el cuerpo porque se equivocaron de tumba. Pero Marta y María llegaron hasta cuando lo pusieron en el sepulcro. Ellas sabían cuál era la tumba. Teoría del extraterrestre. ¿En serio esto existe? Jesús venía de otro planeta, por ello era tan diferente y por ello pudo salir de la tumba sin que nadie lo viera. ¿Really? Teoría de la leyenda, famosísima. Nunca quitaron el cuerpo de la cruz. Se descompuso, fue comido por los animales salvajes. Los discípulos se dieron cuenta de que podían continuar sin Jesús y levantaron la leyenda de que sí resucitó. ¿Qué pasa con la tumba vacía? Nadie sabe. ¿Qué pasa con los soldados apostados ayer en la cueva? Nadie sabe. Ahora, si querían crear una leyenda, en serio, ¿por qué enviaron a mujeres? No diga lo que piensa, porque eso es pecado. Decían por ahí, porque el chisme se corre más rápido, ¿no es cierto? Pero si querían crear una leyenda, la mujer en aquella cultura, su testimonio no tenía tanto peso. La hubieran inventado Pedro, la hubiera inventado Juan. Pero resulta que fueron mujeres. Jesús, que todo lo piensa perfecto.
Porque las que dan la noticia son mujeres. Y le digo otra, Mateo escribió un evangelio. ¿Sabe quién era Mateo? Recaudador de impuestos, el más odiado de todos los judíos. Porque este tipo, el recaudador de impuestos, cobraba impuestos a los judíos para llevárselos a Roma. Pero Roma le decía, cóbrele a Kendall 10, y yo era el recaudador de impuestos y le cobraba 100, me dejaba 90 y le daba a Roma 10. Eran odiados, tanto que existió un grupo que se llamaban los celotes, con Z, que cada vez que habían o hacían escaramuzas para llegar a matar romanos, y de tanto en tanto se volaban un recaudador de impuestos. De ahí nace el cuchillito que se llama Sica. Entonces hacían una remola en medio del recaudador y ¡jua!, le hacían por el cuello, y de ahí nace la palabra sicario. Ah, caray, historia. Los sicarios no nacieron allá en Alajuelita o allá en México. Es una historia desde el principio de la humanidad. Así de odiados eran los recaudadores de impuestos. Pues a Dios se le ocurrió que Mateo fuera el que escribiera un evangelio, porque todo el mundo vio que algo pasó en su vida, su testimonio tenía peso. Termino. Es más, es que tengo tanta información que no sé hasta dónde. El Corán, voy a leerle una cita del Corán. Y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá, siendo así que no le mataron, no le crucificaron, se les apareció. Los que discrepan acerca de él dudan, no tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, pero ciertamente no le mataron. Alá lo elevó así, porque Alá es poderoso. Resulta que hasta en el Corán metieron una leyenda. ¿A cuál otra religión le importa hablar de otro Dios que compite con él? No lo mencionen. No, hasta ellos lo mencionan. Termino. Ya le dije que termino. Algunos podrían negar la fe, pero no la historia. Voy a terminar con una frase de C.S. Lewis. Estoy tratando de evitar que alguien diga acerca de Jesús lo que a menudo dicen, aunque es realmente tonto. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro de ética y moral, pero no acepto que se autonombre Dios. Un hombre, dice C.S. Lewis, que es meramente un hombre y dice cosas como las que dijo Jesús, no es solo un maestro de moral. Puede ser lunático, podría venir del infierno, pregunta, pero usted tiene que tomar una decisión. O este hombre Jesús fue y es el Hijo de Dios, o fue un loco. Puedes tratar de acallarlo como a un tono, puedes escupirle, llamarlo demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos con sinsentidos acerca de que Jesús fue un gran maestro humano, porque sí fue más que eso. ¿Sabe? Estas semanas me he preguntado, ¿por qué enseñar de esto? Primero, hay mucha cosa que se desconoce acerca de Dios. Hay mucho argumento que se desconoce de Dios. Pero no es mi objetivo entrar en debates. Ahí vi las películas Dios no está muerto 1, 2, y vi no sé cuál otra, y vi otras, y vi bonitas. Y entonces hay debates y todos promueven debates. Pero Jesús dijo algo que es inviolable. Como empecé, termino igual. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, Jeremías, tal. ¿Y ustedes? Pedro levanta la mano y dice, tú eres Jesús, el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le afirma algo que es inevitable. Él no llega a creer por todo el conocimiento que tiene, aunque evidentemente le ayuda. No llega a creer porque ve milagros, aunque evidentemente ayuda.
Cree porque el Espíritu de Dios le reveló a su corazón una verdad que nadie más puede revelar. Entonces tratar de convencer a alguien a la fuerza y vea que usted crea en Dios hasta que el Espíritu de Dios llegue a su corazón y se revele a su vida, se acabó la historia. A mí me hace mucha gracia ser pastor, lo disfruto. Hoy salimos tarde, no importa, ya ni le permiso le pido. Yo disfruto ser pastor, mucho. Primero por el sinsentido que es. Es que hoy lo ven a uno, es pastor. Sí, claro, pastor. Hay historia de un Dios vivo que transforma. Y los que no han sido transformados, sigo orando, porque yo sé que así pudo conmigo, pudo con Julio. Era peor que yo, Julio, para no sentirme tan mal. Hay historias, hay historias. Póngase de pie, por favor. Vamos a celebrar la cena del Señor. La otra semana estaremos hablando del sufrimiento, si Dios me da vida. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? ¿De dónde viene la maldad? ¿Y cuándo se acaba mi sufrimiento? Si es que alguno lo está viviendo. Sí, sí. Mire, este es el símbolo mayor de nuestra fe. Si tomamos simbólicamente su sangre, su cuerpo, dice la Biblia, es el símbolo. Le voy a pedir, por favor, con mucho respeto, que tenga un minuto sin conversar. Dice la Biblia que cada uno debe tener conciencia. Entonces le pido un minuto, que se olvide de todo. Y si alguien le está molestando, dígale, por favor, respete. Señor, tomamos un minuto de devoción a ti. Estos minutos para recordar en lo que creemos. Tantos años tratando de acallar tu palabra con argumentos de todo tipo. Tantos años tratando de poner en vergüenza, ridículo el Evangelio. Y solo en esta iglesia habemos más de 1000 personas que decidimos seguirte, Señor. Tenemos fe en ti y creemos los hechos, las evidencias, porque al final todos siguen a alguien, algunos las leyendas de alguien, pero nosotros a un Dios vivo que fue capaz de cambiar nuestro corazón, de hacernos personas nuevas. Con errores los tendremos siempre, pero nuevas personas. Señor, con el vino simbólico en la mano, con el pan en la mano, es que recordamos aquel momento que estuviste reunido con tus discípulos. Momento perfecto y maravilloso. Dice la Biblia que el que come y toma sin discernir el cuerpo, come juicio para sí. Señor, reconocemos nuestros pecados, son muchos, pero reconocemos, Señor, que tu sangre derramada los ha cubierto todos. Y podemos entrar a tu presencia con libertad y llamarte Padre. Hoy recordamos aquel momento. Dice el apóstol Pablo, la noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: coman. Permito que mi cuerpo sea molido por ustedes.
Señor, con acción de gracias y conscientes de tu gran sacrificio por nosotros, comemos el pan delante de tu presencia, Señor. Después tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Señor, te damos gracias porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado, porque tenemos esperanza, Señor, y fe, porque no ha sido en vano esta vida. Recordamos tu venida en tu nombre, Señor. Podemos tomar, por favor. Todas las veces que coman este pan, que beban esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él vuelva. Había un grupo de cristianos que se llamaban hermanos. ¿Se acuerda? Dale un abrazo a su hermano, por favor. Dios les bendiga a todos, que el Todopoderoso esté con ustedes.